Mi hermano Mayo me robó mi idea de negocio, la patentó a su nombre y me demandó. Yo empecé de cero y lo superé. Hay cosas que uno no puede contar en voz alta sin que la garganta se cierre, cosas que llevas años cargando como si fueran tuyas, como si fueran parte de tu columna vertebral, y que sin embargo, te lastiman cada vez que respiras demasiado profundo. Esto es una de esas cosas. Llevo casi 6 años sin hablar de esto públicamente. Mi terapeuta sabe la mitad, mi novia sabe algo más, pero nadie sabe todo. Y creo que ya es hora. No porque quiera lástima, no porque quiera validación, sino porque a veces uno necesita sacarlo del cuerpo, ponerlo en palabras y dejarlo en algún lugar donde el aire lo disuelva despacio. Me llamo Andrés, tengo 32 años, y mi hermano Mayo me robó no metafóricamente. No se inspiró en mí o tomó prestada mi idea. Me robó o registró legalmente a su nombre un concepto de negocio que yo desarrollé durante 2 años de mi vida, con mis ahorros, con mis noches sin dormir, con mi obsesión silenciosa. Lo registró mientras yo le contaba los detalles creyendo que me estaba ayudando. Lo registró, me demandó cuando intenté seguir adelante, y ganó. Un juez, con toda la frialdad del sistema, le dio la razón porque los papeles estaban a su nombre, y los míos no. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendan de dónde venimos, porque esta historia no empieza con una traición. Empieza mucho antes, en una casa de paredes delgadas, donde el favoritismo era tan evidente que uno aprendía a convivir con él, como si fuera el clima, algo que no elegiste pero que define cómo te vistes cada mañana. Somos 3 hermanos. Santiago, que tiene 40 años ahora, es el Mayo en yo, soy el del medio. Y Daniela, que tiene 28, es la menor y la única mujer. Mi madre siempre dijo que no tenía favoritos. Lo decía con una convicción tan absoluta que durante años me lo creí, o al menos me convencí de creérmelo, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pero los niños registran todo. Registran quién recibe el abrazo más largo. Quayon, Rasaib, él yo sabía que podías y quién recibe él. Ya veremos. Registran quién tiene permiso de equivocarse y quién no. Santiago era el que podía equivocarse. Era el primogénito, el que cargaba el nombre de mi abuelo paterno, el que hacía llorar de orgullo a mi padre con solo mencionar sus logros en reuniones familiares. Era inteligente. Sí, no lo voy a negar, pero era la clase de inteligencia que sabe cómo venderse, cómo ocupar espacio, cómo hacer que su presencia llene una habitación. Desde pequeño aprendió que el mundo le prestaba atención, y eso lo formó de una manera que a mí me tomó décadas entender, no como admirable, sino como peligrosa. Yo era el silencioso, el que sacaba buenas notas, pero sin aspavientos, el que leía demasiado, el que prefería quedarse pensando en algo durante semanas antes de decirlo en voz alta. Mi padre me llamaba el raro con una sonrisa que nunca supe si era cariño o incomodidad. Mi madre me decía que era muy sensible como si eso fuera un defecto a corregir. Crecí aprendiendo que mis ideas tenían que estar completamente formadas antes de compartirlas, porque si las compartía a medias, alguien más las terminaba y se las quedaba. No supe hasta mucho después que esa lección venía de algo real, de algo que ya había pasado con proyectos escolares y créditos mal repartidos en la familia. El patrón estaba ahí desde siempre, solo que yo era demasiado joven para nombrarlo. La infancia fue lo que fue. Hubo momentos buenos. No quiero que esto suene a un relato de victimismo puro. Hubo veranos en casa de mis abuelos maternos. Hubo tardes jugando en el patio hasta que oscurecía. Hubo navidades con olor a canela y conversaciones largas que ahora recuerdo con una nostalgia extraña, mezclada con algo amargo. Pero también hubo el día que mi papá faltó a mi graduación de preparatoria, porque Santiago tenía un partido de fútbol universitario. También hubo la vez que le prestaron a él dinero para su primer departamento sin intereses ni plazos. Y a mí me dijeron que ya era tiempo de ser independiente cuando pedía algo parecido. También hubo la conversación que escuché sin querer, a los 16 años, en la que mi madre le decía a mi tía que Santiago era el que tenía madera para los negocios, y yo era más artístico, como si eso fuera una sentencia, como si artístico significara decorativo, prescindible, destinado a existir en los márgenes. Esas cosas se quedan no siempre de forma consciente. Se quedan en la manera en que uno entra a una sala, en cómo uno defiende sus ideas, en el impulso automático de minimizarse antes de que alguien más lo haga. Yo pasé mis 20 enteros cargando eso sin saberlo del todo, construyendo en silencio, sin hacer ruido, convencido de que si algo era suficientemente bueno, se impondría solo,
que no hacía falta pelear por el reconocimiento, que la calidad era su propia defensa. Qué equivocado estaba. La idea nació cuando tenía 27 años. Llevaba 3 años trabajando en una agencia de diseño de interiores, haciendo cosas que me gustaban pero que no me llenaban del todo. Era buen trabajo, bien pagado para mi edad, pero había algo que me hacía ruido constantemente: la distancia entre lo que los clientes decían querer y lo que realmente necesitaban. La mayoría llegaba con imágenes de Pinterest, con referencias de revistas, con una estética en mente que en realidad era el reflejo de cómo querían que los vieran, no de cómo querían vivir. Y yo, sin proponérmelo, empecé a desarrollar un método para cerrar esa brecha, un sistema de diagnóstico que combinaba diseño emocional, psicología del espacio y entrevistas estructuradas para crear ambientes que respondieran a la forma real en que una persona habitaba su vida, no a la versión aspiracional de Instagram. No era decoración, era algo más cercano a la terapia espacial, aunque en ese entonces no lo llamaba así. Lo llamaba diseño de habitabilidad emocional, un nombre torpe que fui refinando con el tiempo. Desarrollé un cuestionario de 90 preguntas. Construí un método de observación de rutinas. Diseñé una forma de mapear los puntos de tensión en un hogar, los lugares donde la gente se peleaba, donde se evitaban, donde se sentían atrapados, y traducirlos en cambios físicos concretos y accesibles. Pasé 2 años perfeccionando esto en mis propios proyectos, aplicándolo con clientes sin cobrar extra, documentando los resultados, refinando el sistema. Era mío, era completamente mío, nacido de mis frustraciones, de mis lecturas, de mis conversaciones con psicólogos que también veían la conexión entre el espacio físico y el bienestar emocional. Era la cosa más original que había producido en mi vida. Y lo sabía con esa certeza tranquila, que no necesita validación externa porque viene de adentro, de ese lugar donde uno sabe cuando ha creado algo real. Y lo compartí con mi hermano. Dios mío, lo compartí con mi hermano. Necesito que entiendan por qué lo hice, porque si no entienden eso, no entienden nada de esta historia. No lo hice por ingenuidad, o no solo por eso, lo hice porque Santiago, con todos sus defectos, era alguien que el mundo de los negocios respetaba. Había fundado 2 empresas, una de consultoría y una de importación, ambas moderadamente exitosas. Conocía a inversionistas, sabía moverse en esos círculos donde yo era un extraño, y en ese momento de mi vida, yo quería pasar de tener una metodología a tener un negocio real, con estructura, con crecimiento, con impacto. Necesitaba a alguien que supiera hacer eso. Y además, seguía siendo mi hermano. Seguía siendo la persona con quien compartí habitación durante 7 años, la persona cuya voz conocía mejor que la mía propia. Todavía creía, en algún rincón estúpido y esperanzador de mi pecho, que el favoritismo de mis padres era una herida compartida entre nosotros, no algo que él había internalizado como un derecho. Le presenté la idea en una tarde de sábado, en su departamento, con un café en la mano y un documento de 20 páginas que le había preparado. Lo vi leer, y cómo sus ojos se movían más rápido en ciertas secciones. Vi cuando empezó a hacer preguntas, buenas preguntas, preguntas de alguien que estaba entendiendo el potencial. Sentí visto. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como el hermano que tenía algo valioso que ofrecer. Salí de su departamento esa tarde, con una sensación extraña que no supe nombrar bien. Era algo entre el alivio y la inquietud, como cuando entregas algo frágil a alguien, y mientras caminas de regreso a casa, no puedes dejar de pensar en si sus manos eran lo suficientemente firmes. Sus manos no eran firmes. Sus manos ya estaban cerrándose alrededor de algo que no les pertenecía. 3 semanas después de esa conversación, mi hermano registró la metodología a su nombre. La registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con una descripción que era, palabra por palabra, la que yo le había dado en ese documento, con algunas modificaciones superficiales, algunos términos cambiados, algunos ejemplos ajustados. Pero era mi sistema, era mi cuestionario, era mi estructura, era mi idea. Me enteré por accidente. Estaba en proceso de buscar asesoría legal para registrar yo mismo la metodología, y el abogado que consulté hizo una búsqueda previa de registros similares. Me llamó una tarde de martes, con una voz cuidadosa, de esas voces que los abogados usan cuando saben que lo que van a decir va a cambiar algo en la persona que está al otro lado. Me dijo que ya existía un registro activo con características muy similares a lo que yo le había descrito. Me dio el nombre del titular, Santiago Ramírez Mendoza, el apellido que también es el mío. Recuerdo haber colgado el teléfono y quedarme sentado en mi escritorio durante un tiempo que no supe medir. No lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé quieto con esa quietud extraña que viene cuando el cerebro procesa algo demasiado grande
para responder de inmediato. Recuerdo que en algún momento miré por la ventana y vi que afuera llovía, una lluvia delgada, de esas que no hacen ruido, pero que empapan todo. Recuerdo haber pensado, con una claridad absurda en ese momento, entonces, ¿era esto lo que sentí cuando salí de su departamento? Era esto. Era exactamente esto. Llamé a Santiago esa misma noche. Contestó al segundo timbre. Su voz era normal, demasiado normal. La voz de alguien que no está preparándose para una confrontación, porque ya ganó la partida antes de que la otra persona supiera que había un juego. Le pregunté directamente, sin rodeos, sin preámbulos, sin el tono diplomático que siempre usaba con él, por miedo a parecer conflictivo. Le pregunté si había registrado mi metodología. Hubo un silencio de 3 segundos. Luego habló, y lo que dijo me destruyó de una manera que tardé años en reconstruir. Me dijo que la idea no era solo mía, que él había contribuido con observaciones durante esa tarde, que le había dado forma comercial a algo que yo tenía en bruto. Me dijo que los registros de propiedad intelectual no funcionaban como yo creía, que lo que yo tenía era un concepto sin documentación formal, y que él simplemente había tomado la iniciativa de protegerlo antes de que alguien más lo hiciera. Me dijo que lo veía como una inversión de su parte, que esperaba que pudiéramos trabajar juntos, que él podía abrir las puertas que yo no podía. Me estaba ofreciendo ser empleado en mi propia idea, y cuando le dije que eso no iba a pasar, cuando le dije que iba a buscar la manera de recuperar lo que era mío, cuando le dije que teníamos conversaciones grabadas, mensajes de texto, el documento original con mis metadatos, correos electrónicos con fechas anteriores a su registro. Cuando le dije todo eso, su voz cambió. Dejó de ser la voz de mi hermano Mayo R., ofreciéndome una oportunidad. Se convirtió en la voz de alguien que ya tenía sus abogados listos. Me dijo, haz lo que tengas que hacer, Andrés. Pero, piénsalo bien. ESA phrase. Esa frase la he escuchado en mi cabeza miles de veces desde entonces. No como amenaza, sino como radiografía, como el momento exacto en que vi a mi hermano con total claridad por primera vez en mi vida, sin la capa de deferencia familiar, sin el beneficio de la duda que les damos a las personas que amamos, porque es más fácil que ver la verdad. Solo él, tal como era, diciéndome que pensara bien antes de intentar pelear con alguien que tenía más recursos, más contactos y menos escrúpulos que yo. No lo pensé. Llamé a un abogado al día siguiente. El proceso legal duró 3 años y 2 meses. Los cuento bien porque cada mes tuvo un peso específico, una textura particular, una forma de quitarme algo que no recuperé del todo. No voy a pretender que fue solo un trámite largo y frustrante. Fue una experiencia que me rediseñó por dentro, de maneras que todavía estoy procesando. El primer año fue el más lleno de energía, paradójicamente. Había indignación suficiente para combustible. Mi abogado, un hombre de 50 años llamado Gerardo, que tenía la paciencia de alguien que ha visto demasiado del mundo para sorprenderse, me explicó, desde el principio, que el caso era complicado, no imposible, pero complicado. La propiedad intelectual sobre metodologías de servicio tiene una naturaleza legal resbaladiza. No es como patentar un invento con piezas y mecanismos. Es más abstracto, más difícil de delimitar, más susceptible a interpretaciones. El hecho de que Santiago hubiera actuado rápido y con asesoría legal desde el principio, mientras yo apenas empezaba a entender cómo funcionaba el sistema, nos puso en una posición de desventaja estructural que nunca pudimos compensar del todo. Presentamos evidencia. Evidencia. El documento original con mis metadatos mostraba una fecha de creación 18 meses anterior al registro de Santiago. Los correos electrónicos que le había enviado con versiones previas de la metodología tenían timestamps claros. Tenía mensajes de texto donde él me preguntaba detalles específicos del sistema, preguntas que solo tenían sentido si yo era el creador y él estaba aprendiendo. Tenía testimonios de colegas que me habían visto desarrollar el método durante años. Teníamos un caso, pero ellos tenían el papel. Y en el mundo legal, el papel pesa más que la verdad. Eso es algo que nadie te enseña hasta que lo vives. El sistema jurídico no está diseñado para encontrar la justicia en el sentido moral de la palabra. Está diseñado para resolver disputas dentro de un marco de reglas formales. Y dentro de ese marco, Santiago había jugado mejor que yo. Había sido más rápido, más calculador, más despiadado. Tenía abogados que conocían cada grieta del sistema de propiedad intelectual. Tenía dinero para sostener un proceso largo. Y tenía algo que yo subestimé completamente al principio: la disposición absoluta a no ceder nada, a pelear cada milímetro, a convertir un proceso que podría haber durado 1 año en uno que duró más del triple. El primer año también fue el año en que mis padres supieron lo que estaba pasando. Eso merece su propio párrafo, su propio espacio, porque la reacción de mis padres ante la situación fue, en muchos sentidos,
más dolorosa que la traición de Santiago. Al menos Santiago actuó de acuerdo con quien siempre había sido, solo que yo me había negado a verlo. Mis padres, en cambio, reaccionaron de una manera que obligó a toda una reestructuración de creencias que yo había mantenido vivas durante 30 años. Mi madre lloró. No por mí, lloró porque la familia estaba peleando. Lloró porque sus hijos estaban en un juzgado. Lloró con esa clase de llanto que convierte la situación en un problema de la persona que llora, no de las personas que la provocaron. Y luego me preguntó, con una voz suave y agonizante que todavía me hace apretar los dientes, si no había manera de que yo cediera un poco para que esto no siguiera adelante, para que la familia no se rompiera. Yo le pregunté si también le había pedido a Santiago que cediera. El silencio que siguió fue la respuesta más clara que me ha dado en mi vida. Mi padre fue diferente. Mi padre no lloró. Mi padre habló con esa voz de autoridad patriarcal que usaba cuando quería cerrar conversaciones sin abrirlas. Me dijo que Santiago tenía una familia que mantener, que había invertido tiempo y recursos en desarrollar la idea, que en los negocios estas cosas pasan, y que yo debería ver esto como una lección, como si ser robado por tu hermano fuera una experiencia formativa que debía agradecerse. No volví a hablar con mis padres sobre el caso después de esa conversación, no porque los odiara, sino porque entendí que no había nada que hablar. Ya habían tomado una posición, la misma posición que siempre habían tomado, solo que ahora con consecuencias reales y no solo con cumpleaños olvidados o elogios mal repartidos. El favoritismo de mi infancia no era un accidente de percepción ni una sensibilidad exagerada de mi parte, era una política familiar consistente y deliberada que ahora tenía un precio concreto. El segundo año fue el año del desgaste. La energía de la indignación se agota. Anne tiene una vida útil, y cuando se acaba, lo que queda es cansancio. Un cansancio profundo y poroso que se filtra en todo. En el trabajo, en las relaciones, en el sueño. Empecé a tener noches donde me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, repasando argumentos legales, imaginando conversaciones con el juez, calculando probabilidades. Mi novia de ese entonces, Mariana, que había entrado a mi vida 2 meses antes de que todo esto empezara, y que por lo tanto nunca conoció una versión de mí no atravesada por este proceso, me dijo un día con mucho amor, pero también con mucho agotamiento, que sentía que estaba perdiendo a la persona que había conocido. Tenia, yo también la estaba perdiendo. El proceso legal empezó a comerse mis ahorros de manera metódica y despiadada. Los honorarios de Gerardo eran razonables, pero razonable en términos legales sigue siendo devastador cuando el proceso se extiende año tras año. Tuve que vender el coche, tuve que reducir mi departamento, tuve que decirle que no a proyectos de trabajo, porque no tenía la energía mental para ejecutarlos bien. Había entrado a este proceso con una metodología valiosa, un portafolio sólido y ahorros decentes. 2 años después tenía deudas, un portafolio descuidado y una metodología que legalmente no podía usar. Santiago, mientras tanto, había lanzado su negocio, lo llamó SPC Motion, un nombre que me hizo juntar las cejas la primera vez que lo vi. Una anglicización torpe del concepto que yo había desarrollado en español. Tenía un sitio web elegante, materiales de branding costosos, una narrativa de presentación que tomaba mis ideas y las traducía al idioma del emprendimiento corporativo que a él le era tan natural. Conseguía clientes. Salía en algunas notas de prensa locales de negocios. Mis padres compartían esas notas en el grupo familiar de WhatsApp, sin ningún comentario especial, lo que en sí mismo era un comentario muy especial. Ver eso era una forma particular de tortura, que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Ver tu idea, tu sistema, tu creación, siendo vendida por alguien más con tu apellido, mientras tú estás en una sala de abogados tratando de recuperar lo que es tuyo. Ver que el mundo no sabe la diferencia, que los clientes llegan contentos, que las apariencias funcionan aunque el núcleo esté hueco, porque eso era lo que yo sabía. Y Santiago no entendía todavía en que el núcleo estaba hueco. El método que yo había desarrollado no era transferible de manera superficial. Su poder no estaba en el cuestionario ni en los materiales de presentación. Estaba en cómo se aplicaba, en la sensibilidad específica con la que se leían las respuestas, en la capacidad de escuchar lo que los clientes no decían pero habitaban. Era una metodología que dependía de su creador, de una manera que yo entendía profundamente, pero que no había sabido articular bien en los documentos que le había dado a Santiago. No porque lo hubiera ocultado intencionalmente, sino porque hay cosas que uno sabe de manera encarnada, que son difíciles de poner en papel, sin perder algo esencial en el proceso. Santiago tenía el mapa, pero no tenía el territorio. En el tercer año del proceso, Gerardo me pidió una reunión que no me gustó desde que la agendó. Lo vi en la forma en que lo agendó,
demasiado formal para ser una actualización rutinaria. Me senté frente a él en su oficina con esas plantas que siempre olían a tierra mojada, y me dijo lo que ya yo sospechaba, pero no quería nombrar, que las probabilidades de ganar habían disminuido significativamente con los últimos movimientos del equipo legal de Santiago, que habían encontrado una manera de presentar el registro como una formalización conjunta de una idea, que había surgido de conversaciones entre los dos, borrando la línea entre el creador y el que tomó nota, que el juez que llevaba el caso tenía una historia de fallos que favorecían al titular del registro sobre el creador sin registro, que podíamos seguir, que podíamos apelar, pero que el costo financiero y temporal sería considerable, y el resultado incierto. Me preguntó qué quería hacer. Recuerdo que miré la planta más grande, la que estaba en la esquina, y pensé en todo lo que había gastado en 3 años, no solo dinero, tiempo en salud, a la relación con Mariana, que había sobrevivido pero con cicatrices, la relación con mis padres, que se había reducido a intercambios funcionales en las fechas inevitables, la energía que había desviado de construir cosas nuevas hacia defender lo que ya existía. Pensé en todo eso, y tomé la decisión más difícil y más liberadora que he tomado en mi vida. Decidí dejar ir, no rendirme en el sentido de aceptar que Santiago tenía razón o que el robo era legítimo, sino retirarme del proceso legal con la claridad de que seguir peleando en ese terreno estaba destruyendo todo lo demás. Era una forma de justicia envenenada. Ansí ganaría siendo una ruina, y yo no quería ser una ruina, quería ser algo diferente. El juicio llegó a su resolución unas semanas después de que yo le dijera a Gerardo que no iba a continuar con la apelación. El fallo fue a favor de Santiago, formal, frío, definitivo. El registro permanecía a su nombre. Yo no tenía derecho legal sobre la metodología tal como estaba registrada. El día que recibí la notificación formal estaba en casa, tomando café, escuchando una playlist que Mariana había armado para días difíciles. La leí una vez. La guardé en una carpeta en mi escritorio, y luego abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No una carta a Santiago, no un reclamo a mis padres. Empecé a escribir la versión 2.0 de mi metodología. Hay algo que nadie te dice sobre perder de esta manera, aunque la derrota, si la procesas bien, puede ser el fertilizante más poderoso que existe. No lo digo con el optimismo fácil de los posts motivacionales que te piden que conviertas el dolor en poder. Lo digo desde un lugar mucho más sucio y complicado, desde el fondo de 18 meses de reconstrucción, que incluyeron terapia 2 veces por semana, varias noches en las que no quería levantarme, y un proceso lento y no lineal de aprender a distinguir entre lo que había perdido y lo que seguía siendo mío. Lo que seguía siendo mío era lo que siempre había sido mío, y que ningún registro legal podía tocar en el conocimiento, la comprensión profunda de por qué el sistema funcionaba, la capacidad de replicarlo, mejorarlo y llevarlo a un nivel que Santiago nunca iba a alcanzar, porque él nunca había entendido sus fundamentos. El papel que perdí era el papel. La idea seguía viviendo donde siempre había vivido en mi cabeza, en mis manos, en la manera en que miraba un espacio y sentía sus tensiones. Eso fue lo primero que tuve que reconstruir en mí mismo, la certeza de que lo más valioso, de lo que me habían robado, era inrobable. Suena simple escrito así. Tardé meses en interiorizarlo de verdad. El proceso de construir la nueva versión empezó con una decisión estratégica, que nació de una conversación larga con Gerardo, a quien seguí consultando de manera informal, mucho después de que el proceso legal terminó. Porque tenía un cerebro agudo para estas cosas, la metodología original, tal como estaba registrada a nombre de Santiago, cubría un campo específico en el diseño de interiores residencial, con enfoque en diagnóstico emocional del espacio. Había una forma de desarrollar algo que estuviera fuera de ese campo, que no compitiera directamente con el registro existente, pero que aprovechara todo el conocimiento que yo había acumulado. La clave estaba en la escala y el contexto. Santiago había registrado la metodología para uso residencial. Yo iba a desarrollar la versión para espacios comerciales y organizacionales en oficinas, empresas, instituciones educativas, centros de salud. El campo era diferente en términos legales, pero la esencia del conocimiento era la misma, evolucionada, refinada por 3 años adicionales de observación y por la perspectiva única que te da haber visto tu propia idea, aplicada por alguien que no la entiende. Porque eso era lo que había estado observando, con una mezcla de dolor y fascinación clínica. Durante los 3 años del proceso legal, Anne, como Santiago, aplicaba mi metodología mal. ¿Cómo la aplicaba? Como si fuera un producto enlatado, un checklist ejecutable, cuando en realidad era un proceso orgánico que requería adaptación constante. Lo veía en los casos que conseguía difusión pública, en las notas de prensa que aparecían de vez en cuando,
en los comentarios que llegaban a mis oídos, a través de conocidos en común. Los clientes quedaban satisfechos al principio, con los resultados estéticos evidentes, pero había una segunda capa de resultados, los relacionados con el bienestar real y la funcionalidad emocional del espacio, que no estaba llegando. Y eso, en un negocio basado en referidos y en resultados sostenibles, era una bomba de tiempo. Pero antes de hablar de lo que le pasó a Santiago, necesito hablar de lo que me pasó a mí durante esos 18 meses de reconstrucción, porque esa parte es tan importante como cualquier otra en esta historia. Volví a trabajar de manera intensa en el ámbito del diseño, pero desde un ángulo diferente. Empecé a colaborar con una consultora de bienestar organizacional que llevaba años queriendo incorporar el componente espacial a su trabajo, pero no tenía a nadie con el perfil para hacerlo. Entré primero como colaborador externo, luego como socio. El trabajo era diferente al que yo había imaginado originalmente para mi negocio, pero tenía algo que el negocio original no tenía: validación inmediata, en un contexto donde los resultados eran medibles y comparables. Las empresas que trabajaban con nosotros podían ver el impacto en productividad, en rotación de personal, en niveles de estrés reportados por los empleados, números concretos aplicados a algo que yo siempre había sabido que era real, pero que antes solo podía articular de manera cualitativa. Eso fue transformador, no solo para el negocio, sino para mí. Me hizo entender que mi metodología tenía aplicaciones que yo nunca había imaginado completamente, que el robo de Santiago, en un sentido retorcido y paradójico, me había obligado a encontrar terrenos más fértiles de los que habría explorado si hubiera podido seguir cómodamente en el camino original. La terapia también. No quiero pasarla por alto como un dato menor. Fue el espacio donde pude desempacar todo lo que esta experiencia removió de capas más profundas: el favoritismo de la infancia, la manera en que había aprendido a minimizarme, el impulso de compartir mis cosas con mi hermano, como una búsqueda de aprobación disfrazada, de buscar consejo. Mi terapeuta, Carmen, una mujer de 60 años, con una voz que podía ser simultáneamente suave y devastadoramente precisa, me ayudó a entender algo que cambió la manera en que pienso sobre todo esto, aunque yo no fui ingenuamente víctima de una traición inesperada, que había señales que elegí no ver porque verlas habría implicado perder una versión de mi hermano y de mi familia que necesitaba que existiera. Eso fue duro de procesar, mucho más duro que el proceso legal, en realidad, porque el proceso legal tenía un adversario externo, y este tenía uno interno. Tuve que duelo por la versión de Santiago que yo había construido en mi cabeza, la versión que era competitivo, pero fundamentalmente leal, la versión que me empujaba, pero que también me cubría las espaldas. Tuve que aceptar que esa versión nunca había existido, excepto en mi necesidad de que existiera. Y tuve que hacer algo todavía más complicado al dejar de necesitarla. Daniela, mi hermana menor, fue la persona que más me sostuvo durante ese tiempo. Ella era la única en la familia que había nombrado desde el principio lo que estaba pasando, sin eufemismos ni diplomacia. Me había llamado la noche que me enteré del registro de Santiago y me había dicho, con esa directness suya que siempre admiré, y a veces me asustó: a lo que hizo, está mal. Está completamente mal. Y si mamá y papá no lo ven, eso también está mal. Daniela tenía sus propias heridas con la dinámica familiar. La hija menor, la mujer, en una familia donde el primogénito varón era el eje gravitacional. Había desarrollado una claridad sobre sus padres que a mí me costó mucho más tiempo alcanzar, quizás porque su posición en la estructura familiar le había dado menos que perder al verlos con precisión. Nos acercamos de una manera que no teníamos antes, una cercanía adulta y honesta que no estaba mediada por la versión idealizada de lo que una familia debería ser. Eso fue, en medio de todo, uno de los regalos más inesperados de este proceso. En el mes 14 de mi reconstrucción, lancé formalmente Hábitat Vivo, que era el nombre que le di a la nueva empresa. No como diseño de interiores residencial, sino como consultoría de bienestar espacial para organizaciones. El registro era diferente, el campo de aplicación era diferente, la estructura legal era completamente original. Era mía, indiscutiblemente mía, en todos los sentidos en que algo puede pertenecer a alguien. Los primeros 6 meses fueron lentos. Tenía clientes a través de la consultora con la que había colaborado, pero construir una base propia tomaba tiempo. No tenía el capital que hubiera tenido si no hubiera gastado todo en el proceso legal. No tenía la red de contactos que Santiago tenía. Tenía básicamente la calidad del trabajo y la claridad de saber exactamente lo que estaba haciendo y por qué funcionaba. Y eso, eventualmente, fue suficiente, más que suficiente. El boca a boca en el mundo corporativo es lento pero exponencial. Un cliente satisfecho en una empresa mediana lleva a 2 más,
Dos más llevan a contactos en empresas más grandes. Las empresas más grandes tienen presupuestos que permiten proyectos más ambiciosos que generan resultados más documentables que atraen más clientes. No fue un crecimiento dramático ni cinematográfico, fue el crecimiento de algo construido correctamente, con cimientos reales, sin el peso de una deuda legal, ni la fragilidad de estar construido sobre una idea robada, en lugar de entendida. En el mes 22, Habitat Vivo tenía 3 empleados además de Mian. En el mes 30, teníamos 6, y habíamos cerrado el contrato más grande de nuestra historia, con una cadena de centros educativos que quería rediseñar sus espacios con base en investigación sobre ambientes de aprendizaje y bienestar docente. Era exactamente el tipo de proyecto que yo había soñado cuando desarrollé la metodología original, solo que ahora lo estaba ejecutando en mi propio nombre, con mi propia empresa, sin deberle nada a nadie. Fue en ese contexto, en ese momento específico de mi vida, cuando Santiago volvió a aparecer. No de golpe a no, con una llamada dramática. Primero fueron señales indirectas. Mi madre, en una de esas llamadas telefónicas que habían sobrevivido a todo en formato reducido y cuidadoso, mencionó de pasada que a Santiago le había ido difícil con su empresa, que había tenido contratiempos, que estaba en un proceso de reestructuración. Mi madre tiene la habilidad de entregar noticias catastróficas con la misma entonación que usa para decirte el precio del aguacate, y yo aprendí a leer entre esas entonaciones con los años. Empecé a investigar por mi cuenta, no con malicia, o quizás sí, un poco, seré honesto, con la clase de curiosidad que tienen las heridas cuando empiezan a cerrar, y pueden mirar la causa del daño, sin desgarrarse de nuevo. Lo que encontré fue peor de lo que mi madre había sugerido con sus eufemismos. Space Emotion no estaba en reestructuración. Space Emotion estaba en caída libre. Los problemas habían empezado aproximadamente en el mes 18 de operaciones, que era exactamente cuando la novedad del concepto se había agotado, y los resultados reales tenían que empezar a hablar por sí solos, y los resultados reales no hablaban bien. Había quejas documentadas de clientes que decían que el proceso se sentía mecánico, que las recomendaciones eran genéricas, que el antes y después era estético, pero no transformador. Santiago había respondido a esas quejas como respondía a todos los problemas con más marketing, con una narrativa más elaborada, con versiones del discurso que prometían más de lo que el método podía entregar sin su núcleo intacto. Eso aceleró el problema en lugar de resolverlo. Las referencias negativas se empezaron a acumular en círculos donde la reputación lo es todo. Los clientes corporativos, que habían sido el segmento al que Santiago había apuntado, siguiendo exactamente el mismo camino que yo estaba recorriendo, empezaron a no renovar contratos. El equipo se redujo, las deudas crecieron, y en el mes 34 de operaciones, Space Emotion presentó su proceso de liquidación. Había quebrado. Mi idea, robada y mal ejecutada, había muerto sin su creador. Exactamente como yo, en los momentos más oscuros del proceso legal, había sabido que iba a pasar. Lo que voy a contar ahora es la parte que más trabajo me ha costado procesar. No porque sea dolorosa de la manera en que lo eran las partes anteriores, sino porque es complicada moralmente, porque me obliga a mirarme a mí mismo con la misma precisión con la que he mirado a los demás en esta historia. Y porque el final de esta historia no es la victoria limpia y satisfactoria que uno imagina cuando fantasea con la justicia. La justicia, cuando llega, tiene una textura mucho más ambigua que las películas. Santiago me llamó 3 semanas después de que la liquidación de Space Emotion se hiciera oficial. No estaba preparado para esa llamada. Aunque parte de mí la había estado esperando desde hacía meses. Lo supe en el tono de su voz desde el primer segundo. No era la voz del hermano Mayo Ere, que siempre ocupaba más espacio del que le correspondía. Era la voz de alguien que ha sido reducido por las circunstancias a su tamaño real, y que ese tamaño real era, descubrí, mucho más pequeño de lo que cualquiera de los dos habíamos imaginado. Me dijo que quería hablar, que había pasado mucho tiempo, que sabía que tenía cosas que decirme. Usó palabras como reflexionado, y me equivoqué, con una solemnidad que sonaba casi ensayada, como si las hubiera practicado frente al espejo, y que sin embargo, tenía en su interior algo que reconocí como genuino, o al menos tan genuino, como Santiago era capaz de ser. Me pidió vernos. Acepté, no sé bien por qué. Daniela me dijo que no fuera Mariana, con quien llevaba ya 4 años, y que conocía cada ángulo de esta historia. Me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero que me cuidara. Mi terapeuta Carmen me hizo una pregunta que me acompañó durante los días previos al encuentro. ¿Qué esperas obtener de esa conversación? ¿Y es algo que él puede darte? Nos vimos en una cafetería neutral, uno de esos lugares de cadena sin historia ni personalidad, donde la gente va a tener conversaciones que no quieren tener en ningún otro lugar. Santiago llegó 10 minutos tarde,
lo cual, en otro contexto, habría sido un gesto de poder, pero en ese momento era simplemente el retraso de alguien que había dudado muchas veces en el camino si realmente iba a llegar. Anés estaba diferente, no de manera dramática no devastado externamente, pero sí con algo apagado en la manera en que se movía, algo que antes desbordaba en él, esa energía de quien sabe que el mundo está de su lado, y que ahora no estaba. Habló durante un buen rato. Él escuché. Habló de sus errores en la ejecución de Space Emotion, pero de una manera que todavía los enmarcaba parcialmente como errores técnicos o del mercado, no completamente como la consecuencia de haber construido algo sobre una base que no entendía. Habló de las deudas. Habló de su familia, su esposa, sus 2 hijos, la presión de sostenerlos mientras el negocio se hundía. Me habló de mi madre, de cómo ella le había dicho que yo estaba bien, que mi empresa iba bien, con ese tono de mi madre, que hace que todo suene información neutral, cuando en realidad está construyendo un argumento. Y luego, con una transición que no fue tan suave como él creía, me dijo que pensaba que podríamos trabajar juntos, que él tenía contactos que yo podría necesitar, que tenía experiencia en el sector residencial, que podría complementar lo que yo estaba haciendo en el sector corporativo, que podría ser un activo para Habitat Vivo and Me. Quedé en silencio un momento, y en ese silencio procesé muchas cosas muy rápido. Procesé los 3 años del juicio, procesé las noches a las 3 de la mañana, procesé el coche vendido y el departamento reducido, procesé a mi madre preguntándome si no podía ceder un poco, procesé a mi padre hablando de elecciones, mientras su hijo Mayo R. me demandaba, procesé los meses de reconstrucción, la terapia, el trabajo lento y honesto de construir algo desde cero, sin atajos, sin robar a nadie, sin tener a nadie más asumiendo mis riesgos. Y procesé también esto, aunque lo que Santiago me estaba pidiendo no era colaboración, no era rescate, era una forma de usar la relación familiar, ahora que era conveniente recuperarla, para acceder a algo que yo había construido sin él, de la misma manera en que él había usado la relación familiar cuando fue conveniente para tomar lo que era mío. El patrón no había cambiado, solo habían cambiado las posiciones de poder. Le dije que no. Sin gritos, sin discurso largo, sin la descarga de todo lo que había acumulado durante años, que en algún momento de mi vida había fantaseado con darle frente a frente, solo le dije que no, que Habitat Vivo no tenía espacio para lo que él proponía, que le deseaba sinceramente que encontrara su camino, y que la conversación había terminado para mí en ese punto. Se veía como si quisiera decir más cosas. Quizás esperaba pelea. Quizás esperaba que yo aprovechara el momento para descargar años de heridas. Quizás esperaba lágrimas o acusaciones. Algo que él pudiera convertir en un intercambio donde tuviera algo que decir. No le di eso. Me paré, dejé dinero suficiente para los 2 cafés en la mesa, y me fui. Caminé 3 cuadras antes de sentarme en una banca de la calle, porque las piernas no me respondían bien. Estuve sentado ahí unos 10 minutos, mirando pasar a la gente, sintiendo el sol en la cara, respirando. No lloraba, no estaba eufórico. Estaba, creo, simplemente en paz. Una paz que no era ausencia de dolor, sino algo que existía junto al dolor, más grande que Elan. Eso fue hace poco más de un año. Desde entonces, algunas cosas. Habitat Vivo sigue creciendo. Tenemos 12 personas en el equipo ahora. Acabamos de firmar un contrato con una red hospitalaria para rediseñar sus áreas de espera y de atención, con base en investigación sobre el impacto del entorno en la recuperación de pacientes. Es el proyecto más grande que hemos tenido y el que más me llena, porque toca una intersección entre espacio y bienestar humano, que está en el núcleo de todo lo que siempre quise hacer. Estamos documentando los resultados con rigor académico, en colaboración con investigadores de una universidad, con miras a publicar. Quiero que el método exista en el mundo no solo como servicio, sino como conocimiento accesible. La relación con mis padres es lo que es. La he aceptado en sus limitaciones, sin el sufrimiento que antes me causaba. Los veo en las fechas que importan. Las conversaciones son cordiales y superficiales. No les guardo rencor activo, pero tampoco finjo que lo que pasó, no pasó. Creo que ellos, a su manera, también saben que algo se rompió de manera permanente, y que tienen su parte en esa ruptura, aunque probablemente no podrán nombrarlo mientras vivan. Con Santiago no he vuelto a hablar. Sé, a través de Daniela, que está trabajando en una empresa de otro ramo, como ejecutivo, no como fundador. Sé que está rehaciendo sus finanzas despacio. Sé que en las reuniones familiares, cuando pregunta por mí, mi nombre aparece y desaparece rápido, como una superficie caliente que nadie quiere tocar demasiado tiempo. No sé si lo que siente por lo que hizo es arrepentimiento real, o simplemente el malestar de las consecuencias.
No sé si alguna vez lo sabré. Y he llegado a un lugar donde esa pregunta ya no me quita el sueño. Mariana y yo nos comprometimos hace 6 meses. La boda es el año que viene. Ella conoce esta historia completa, con todos sus rincones feos, y todos sus momentos de cobardía mía, y de duda mía, y de las veces que fui injusto con ella porque el peso de todo era demasiado. Me quiso a través de todo eso. Eso es una forma de amor que no doy por sentada. Daniela es una de nuestras testigos en la boda. Ahora, sobre el karma y la venganza. Sé que eso es lo que muchos vinieron a buscar acá. La satisfacción narrativa de ver al villano caer y al protagonista triunfar. Y entiendo ese impulso. Lo tengo también. Pero la realidad es que el karma no se sintió como yo creía que se iba a sentir. No hubo un momento de satisfacción pura cuando Space Emotion quebró. Hubo algo más complejo, algo mezclado con tristeza, con algo que se parecía a la lástima, aunque no quería que se pareciera a eso, con el reconocimiento de que el hombre que construyó algo mal era también el niño con el que compartí habitación durante 7 años, y al que en algún momento de mi infancia admiré genuinamente. La caída de Santiago no me devolvió los años perdidos ni el dinero gastado. No borró las noches a las 3 de la mañana. No me devolvió la versión de mi familia que necesitaba que existiera. Lo que me devolvió fue la confirmación de algo que ya sabían, que lo que yo tenía era real, y que lo que él tenía era la cáscara de algo real, y que las cáscaras, eventualmente, colapsan. La venganza que fantaseé durante años fue la del discurso largo y la confrontación dramática y la reparación forzada. La venganza que realmente ocurrió fue simplemente seguir construyendo cuando todo me decía que no podía. Fue poner el pie en el suelo cada mañana cuando lo más fácil habría sido no hacerlo. Fue aprender a distinguir entre la lealtad que me merecen las personas y la lealtad que yo les daba automáticamente por miedo a estar solo. Fue Habitat Vivon, fue Mariana, Ann, fue Daniela, fue Carmen y sus preguntas que duelen porque apuntan exactamente donde tienen que apuntar. Fue escribir esto. Si están leyendo esto y tienen una idea que están compartiendo con alguien pensando que la relación los protege, escúchenme. Las relaciones no protegen las ideas. Las ideas se protegen con documentos, con fechas, con registros, con abogados si hace falta. No porque el mundo esté lleno de personas como mi hermano, sino porque incluso las personas que nos quieren pueden perder la claridad ética cuando el dinero y el poder están en juego. Protejan su trabajo, no por desconfianza, sino por respeto a todo lo que costó crearlo. Y si están en medio de algo como lo que yo viví, si están en el año 2 de un proceso legal que los está consumiendo, si se están despertando a las 3 de la mañana, repasando argumentos que ya no cambian nada, si están viendo su idea aplicada mal por alguien que la robó mientras ustedes siguen atrapados en la pelea por recuperarla, quiero decirles esto. A veces la victoria no está en recuperar lo que te quitaron, está en construir algo tan tuyo, tan profundo, tan imposible de robar, porque vive en tu manera de pensar, y no en ningún papel, que lo que te quitaron se vuelve pequeño comparado con lo que construiste después. No llegué acá solo, no llegué acá rápido, no llegué acá sin cicatrices. Pero League.